Entonces, pues, tenemos que repasar históricamente lo que sucedió con la primera bestia. Pues, en resumen, hemos estudiado y hemos analizado que la primera bestia sola, sin la autoridad, el trono y el poder que el dragón otorga, que es un poder adicional, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de por sí tiene poder, pero es un poder espiritual, es un poder ético, moral que tiene. Sin embargo, el dragón actúa de la siguiente manera, mezclando o echando abajo la muralla de separación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, entre lo trascendente, ¿no es cierto?, y lo terrenal. Y para eso otorga al poder espiritual poder político, ¿cierto?, poder social, lo reivindica en su trono, en su influencia mediática en la población global, y le da gran poder que esta influencia tenga cobertura a nivel mundial. Pero no sería bestia, entendiendo por la identificación con esa palabra bestia, no sería bestia si no tuviese poder civil, si no tuviese poder político. Para que un poder religioso o mujer, estoy hablando para entendidos, el que no entiende, vayas a repasar los libritos otra vez. Para que la mujer o la gran ramera o la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra sea bestia, tiene que tener poder político, trono y autoridad. Sin el poder político, trono y autoridad, no puede ser bestia. Es decir, la mujer es bestia, o la ramera es bestia, en tanto y en cuanto posee o ha logrado conquistar el poder político. ¿Se está entendiendo la idea? La mujer o la gran ramera no puede ejercer poder totalitario, autoritario, despótico si no cuenta con esa atribución civil o política. ¿Quién le otorga o permite que escale al poder político o civil? El dragón. Porque es el dragón quien le da. Ahora, ese que él le da es bastante abstracto. ¿Cómo le da? Bueno, ejerciendo influencia, dominio, lobby, logrando escalar mediante la corrupción. Logra echar abajo la muralla de separación entre iglesia y Estado. Eso es lo que sucede. ¿Vale? Eso es lo que sucede. Así que hemos leído y analizado someramente los primeros versículos de Apocalipsis 13. Y ya les dije en la primera parte, y me explayé en eso, de que la lectura que tenemos que hacer de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es una lectura doble. Porque Apocalipsis 13, del 1 al 10, tiene una aplicación histórica ya cumplida, y aquellos que quieren profundizar sobre ese periodo de la historia tienen que ir al conflicto de los siglos, la libertad de conciencia amenazada, y otros capítulos donde se explica justamente en detalle el desarrollo de este poder durante ese periodo de 10 siglos, del siglo V al siglo XV, donde se conoce como la Edad Media o oscurantismo. También expliqué por qué se llama oscurantismo, ¿vale? Lo aclaro porque los nuevos libros de historia que están publicándose, pues
consideran esa identificación de la Edad Media como el oscurantismo, como un término desfasado, que ya no se aplica. De hecho, yo le he contado varias veces la anécdota que tuve en una universidad prestigiosa acá de Chile, donde yo estaba en un diplomado junto a varios compañeros de curso, que muchos de ellos eran profesores, doctores en historia, magísteres, eran profesionales de la historia y de la filosofía. Y cuando me tocó opinar sobre un tema y yo hablé del oscurantismo, pues más de la mitad de la clase se me vino encima porque decían que oscurantismo ya no se aplicaba a la Edad Media, que en realidad no hubo oscurantismo. Y claro, y eso es porque las nuevas generaciones de profesionales están desarraigando esa palabra. De hecho, he conversado con profesores que son doctores en historia, en estudios religiosos, y muchos de ellos me dicen que ya no se están usando ciertas palabras. Por ejemplo, ya no se usa la palabra sincretismo, por ejemplo. Ya no se usa la palabra, como esta otra, que había un profesor de teología que me decía, no me acuerdo de acordar ahora, que el mundo católico tiene una palabra para identificar a los... bueno, en fin. Hay muchas palabras del vocabulario del protestantismo antiguo que ya no se están usando. Vuelvo a repetir entonces, hay una reingeniería en la terminología a la hora de identificar ciertos periodos de la historia. Entonces, si tú te sigues expresando de cierta manera, por ejemplo, si tú usas la palabra papismo, los papistas, ¿no es cierto?, que es una manera peyorativa en la cual los protestantes se referían a los que eran leales al Papa, aún por sobre la lealtad a la patria, y que conspiraban contra la nación en favor del Papa, ¿cierto? Generalmente los puritanos o los protestantes, las primeras camadas, generaciones de protestantes llegados a los Estados Unidos se referían así a los católicos, los papistas, ¿no es cierto? Y bueno, ese tipo de vocabulario es considerado hoy día extremista, es considerado hoy día fanático, fundamentalista. Entonces, en las nuevas clases de teología, en los nuevos cursos de formación, no solamente de teología, sino de politología, sociología, filosofía, pedagogía en historia, sociología, esos términos ya no se están usando. Ya me voy a acordar de la palabra esa de que una vez a un profesor de teología le mencioné esta palabra y él me dice, no, eso ya no se está usando, me dijo él. ¿Cómo fue que él una palabra que yo le expresé, que es una palabra de la teología antigua, conservadora, tradicional del protestantismo, yo se la mencioné y él me dijo que no, que ya no se usaba, me dijo él. Aquí está, ya me acordé. Le pregunté a este profesor de teología, le pregunté si la Iglesia Católica seguía, porque este profesor de teología tenía formación católica y él estaba encargado de hacer un ramo en especial sobre una temática y él me hizo a mí. Y evidentemente, como yo tengo formación protestante, es decir, no católica, y yo quiero aclarar eso, porque hay algunos tontos que creen porque uno estudia en instituciones protestantes, uno es apóstata, es babilónico y no sé qué cosa. Bueno, parte de la mediocridad de algunos, ¿verdad? De la manera limitada que tienen de entender las cosas por la poca formación cultural. Cuando hablamos de protestante, estamos hablando de una postura anticatólica, ¿vale? El protestante es un creyente cristiano que basa su fe y sus convicciones en la palabra de Dios y que se llama protestante o se identifica como protestante porque es anti-monarquía católica romana, antisistema católico romano, no contra la persona católica, sino contra el sistema
católico romano. Eso es un protestante. Todo aquel que protesta contra la agenda política, totalitaria, fanática del catolicismo romano, dogmática del catolicismo romano, es un protestante porque protestamos contra el sistema católico romano, ¿vale? Entonces, como la mayoría de nosotros seguramente que está escuchando acá y este servidor es de formación protestante, y como protestante hay distintas expresiones cristianas, ¿cierto? Hay bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, adventistas, qué sé yo, protestante, pues inmediatamente me llamó la atención cierta dirección que estaba dando este profesor a su clase. Quienes tenemos las convicciones firmes, pues nos puede hacer clase un jesuita o un masón y no nos va a mover. Al contrario, nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Bueno, y este profesor estaba enseñando algo, porque era de formación católica, este profesor. Y yo le hablé respecto a una posición que por siglos ha tenido la Iglesia Católica, y es de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Esa es una postura católica romana tradicional, emblemática, característica, histórica. Y yo me quedé con eso porque mi formación es antigua, mi formación teológica es protestante, conservadora, tradicional, antigua, o sea, de viejo cuño es mi formación. Pero me enfrenté a un profesor que si bien era mayor que yo, pero su formación era actualizada. Entonces a él lo han formado de una manera, ¿no es cierto?, más ecuménica. Entonces cuando yo le dije, oiga, pero ¿qué pasa con esto de que fuera de la iglesia no hay salvación? Y él me dijo, esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación, ya no se ocupa. Esa frase ya está en desuso, me dijo. Claro, porque como él tiene formación ecuménica, entonces el fuera de la iglesia no hay salvación suena muy radical. Claro, en realidad la Iglesia Católica Romana sigue pensando lo mismo, que fuera de la iglesia madre no hay salvación. Ellos siguen pensando lo mismo, ¿no es cierto? Pero han suavizado en el discurso ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso de que fuera de la iglesia no hay salvación ya no se ocupa públicamente, pero ellos lo siguen creyendo. Entonces me llamaba la atención que ellos ya han modificado muchas cosas ya. Bueno, en fin, una pequeña anécdota que quería contarles para que vean ustedes cómo se van modificando las cosas con tal de alcanzar el poder o alcanzar más influencia, ¿vale? Saludos a Miriamcita y a aquellos que se están conectando por Twitch. Gracias por conectarse, gracias por el apoyo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Les iba a decir de que tenemos que mirar el devenir histórico para ir captando o tener señales de cómo se parecerá. Bueno, la Iglesia Católica Romana, Roma, simbolizada por la primera bestia de Apocalipsis 13, alcanzó el apogeo y alcanzó su estado de organización totalitaria, de monarquía absoluta y de intolerancia religiosa y de violadora de los derechos humanos, podríamos decirlo actualmente, ¿verdad? Aunque en ese tiempo no existía el concepto de derechos humanos. Pero para traérselo a un vocabulario actual y ustedes puedan entender. Alcanzó ese punto de fanatismo religioso producto de su fornicación o de su relación ilícita con el poder secular, en este caso con los monarcas, con los reyes de la tierra. Bueno, ya analizamos eso en la primera parte de este video. Pero ¿cómo va a actuar ella hoy? ¿Cómo está actuando hoy? Bueno, la misma escritura nos enseña cómo está actuando hoy y cómo va a terminar hoy. Va a usar el mismo método o va a utilizar la misma estrategia o está utilizando la misma estrategia que usó antaño y la va
y va a actuar de la misma manera Ogaño. ¿Cómo es eso? Poco a poco, tajada a tajada, rebanada a rebanada, irá influyendo en la sociedad civil, en la mente de las personas, en el corazón de la gente, en las sociedades políticas, en los medios de comunicación, en las instituciones civiles y religiosas, en sus relaciones con el Estado, en sus relaciones con otras instituciones religiosas. Va a influir en organismos internacionales, en la cultura, en la educación. Lleva siglos haciendo ese trabajo, lentamente, poco a poco, hasta lograr su fin. Lo hizo desde el siglo V en adelante y un poquito antes. Logró ganar terreno, logró conquistar a las sociedades, logró impregnarse o incluirse en las decisiones del Estado, del gobierno, de los reyes. Llegaron a instancias de incluso ser consejeros de gobernantes. Llenaron Europa o el mundo occidental con universidades, colegios, institutos de formación. Generaciones y generaciones de personas han sido formadas en el catolicismo romano. O por lo menos ha logrado de tal manera influenciar en la cultura occidental, que hoy en día cuando hablamos de la cultura occidental estamos hablando de cristianismo y estamos hablando de una cultura cristiana occidental católica romana. O sea, la cosmología, el concepto, la visión de la realidad occidental tiene un prisma católico romano. Adhieras o no adhieras a esa institución, del punto de vista cultural, tenemos influencia de Roma, desde el Imperio Romano, partiendo por su sistema procesal, penal, jurídico, el famoso derecho romano, de la cual han derivado casi todos los códigos o sistemas jurídicos de nuestras naciones, pasando por la fe, la religión, el concepto de la vida, de la muerte, el concepto de lo trascendente. Todo parte de un sistema de pensamiento influido por el catolicismo romano. Piensen ustedes en la influencia cultural que ha ejercido San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Teresa de Ávila, o personas tan actuales como Joseph Ratzinger, Juan Pablo II. El trabajo cultural que han realizado las órdenes religiosas, como los jesuitas, los agustinos, los claretianos, los franciscanos, los dominicanos. Generación tras generación impregnada culturalmente del catolicismo romano. Ni que hablar de Latinoamérica, del punto de vista religioso, una sociedad pagana, supersticiosa. Vean ustedes los cultos que se han levantado en toda Latinoamérica. El sincretismo religioso de mezcla con catolicismo, con paganismo, en Haití, Centroamérica, Cuba, la santería, el candomblé, el vudú, la santería, los cultos a la muerte, la Santa Muerte. ¿Dónde está el cristianismo primitivo? ¿Dónde está la sana influencia del protestantismo? ¿Cómo el protestantismo se ha degenerado a través de los siglos y ha terminado hoy día en un movimiento evangélico de la prosperidad? Eso es la degradación más indigna del evangelio, donde se ha logrado destruir todo
rastro de cristianismo original bíblico, donde cualquier parlanchín abre un canal de YouTube y comienza a enseñar la Biblia. ¿A qué nivel estamos llegando? Entonces, esto tiene que ser restaurado y será restaurado en la medida en que sea aceptada esa restauración o reforma. Está profetizado. Nosotros conocemos ese evento extraordinario como el fuerte pregón, fuerte clamor. Bíblicamente lo correcto sería decir Pentecostés. Habrá un movimiento pentecostal final antes de la segunda venida de Jesucristo, pero no será lamentablemente tan exitoso como el primer Pentecostés, porque también está profetizado que las grandes mayorías escogerán ser rebeldes a ese llamado, a ese avivamiento, a esa reforma. ¿Cuál será o cuál está siendo el método, la estrategia que está siguiendo la primera bestia para recobrar el poder que perdió durante la Edad Media? El mismo que utilizó durante esos días. Influir poco a poco en la sociedad y en las instituciones. Y se va a valer como vehículo, como herramienta de terceros para volver al poder. Lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer ahora. En el pasado logró asirse del poder total por medio de la influencia que logró sobre los reyes más poderosos de la tierra. La Iglesia Católica no fue a buscar autoridad, poder y trono y reconocimiento global a África o a Latinoamérica. La Iglesia Católica buscó la influencia de los poderes que eran grandes en ese entonces, los grandes imperios, los reyes que influían en la geopolítica mundial. Hoy está haciendo lo mismo. Ha impregnado su influencia en todas partes, pero hay un poder que tiene que capturar para volver a posicionarse o usarlo para volver a ejercer el poder que usó la Edad Media. La profecía nos señala que irá desarrollando tal influencia o usará todos los medios posibles a su alcance en la tierra de la libertad religiosa, en la tierra de la libertad de conciencia. Lleva siglos influenciando en esa nación, hasta que comience a disfrutar de los frutos de ese trabajo silencioso y metódico, sistemático. Por ahí hay una cita en el libro Conflicto de los Siglos, donde dice que poco a poco ha ido influyendo en sus instituciones, en la mente y el corazón de los hombres, hasta que dé el golpe final. Está preparando silenciosamente todos sus movimientos para dar el zarpazo final, y lo va a hacer. Ciertas citas de ese libro bestseller cristiano, El Conflicto de los Siglos, nos adelanta que incluso en sus secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Por ahí también hay otra cita que dice que las persecuciones que vendrán serán superiores a las que fueron. Eso debería hacernos erizar cada pelo del cuerpo, en realidad. Debería hacernos poner un poquito pálidos y llamarnos a la introspección y a la reflexión. Por eso insisto en que no debemos dejarnos distraer por asuntos laterales, por asuntos secundarios, incluso estupideces, y abocarnos y fijar nuestra atención en las cosas que sí importan. Y es analizar justamente, no solamente desde la logística de la profecía, sino desde la espiritualidad del mensaje profético. Porque el mensaje profético también hay que analizarlo desde el espíritu.
¿Cómo irá ganando poder o preparando el camino, allanando el camino para la toma del poder final, para la implementación de la segunda Edad Media o segundo oscurantismo y final en la historia? Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis versículo 13, Apocalipsis versículo 13, versículo 11, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto ya lo expliqué en la primera parte del video, así que paso a la segunda, al versículo siguiente. Versículo 12. Habrá tal estado de cosas en aquella nación simbolizada por la segunda bestia de Apocalipsis que tendremos el privilegio de ver cómo esto se va desarrollando. Recuerden la parábola del Señor Jesús. Cuando ya la higuera está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas suceder o desarrollarse, sabed que está cerca el cumplimiento. El saber que está cerca nos permite alimentar la esperanza, a no quedarnos dormidos, o como se dice de manera coloquial, no estar pajareando. La primera bestia influirá de tal manera en la segunda bestia, en esta nación de libertades, que poco a poco comenzará a haber una mutación, una metamorfosis, una amalgama. Comenzará a haber una transformación, una clonación, una mezcla, donde ya no se podrá distinguir claramente ambos cuernos, tanto del protestantismo como del republicanismo comenzarán a verse difusos. Algo sucederá en la vida de esta nación donde ya esos cuernitos no se distinguirán claramente, donde van a confluir no solamente la influencia como tal de la primera bestia, sino que actuarán otras fuerzas también descritas en la profecía y que tendrán cosas en común con la primera bestia. No necesariamente comulgarán en todo, pero tendrán una ambición en común, y que eso es la conquista del poder. ¿A qué fuerzas oscuras y no tan oscuras me estoy refiriendo y que actuarán de común acuerdo y en armonía con la primera bestia para lograr el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, minar los principios que caracterizan a la segunda bestia: protestantismo y republicanismo. Hay muchas fuerzas y organizaciones que trabajan y están trabajando directa o indirectamente con la primera bestia. Hay grupos que nosotros conocemos como los grupos herméticos, ONGs, sociedades secretas, organizaciones transnacionales, magnates. No los voy a nombrar, ustedes los conocen. Ustedes escucharon mi serie sobre el nuevo orden mundial y conocen bien qué grupos y qué personas están en esta agenda. ¿Qué organizaciones internacionales están involucradas en esto en un mismo objetivo? ¿Qué tienen en común todas estas organizaciones? Odian la libertad. Odian
la democracia representativa, odian el republicanismo, odian la separación de poderes, odian la separación de iglesia y Estado, odian las libertades individuales, odian al Dios verdadero. Y toda esa maquinaria conspirativa de boicot espiritual están actuando en tierra americana. Están unidos a ellos todas las organizaciones cristianas corruptas. Todas están plegadas a la agenda globalista totalitaria. Todas. La corrupción del protestantismo y del mundo cristiano evangélico contribuye o contribuirá a la toma de poder por segunda vez y final de la primera bestia. Hay una armonía en el actuar y en los objetivos. Algunos conscientemente, otros por ignorancia, pero están envueltos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya el versículo 11 nos está hablando, nos está diciendo en qué va a terminar esto. Va a terminar esta nación, simbolizada por la segunda bestia de Apocalipsis 13, va a terminar hablando como dragón. Pero ¿cómo llegará hasta ese punto? Los siguientes versículos nos describen cómo será ese proceso. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Se dan cuenta que la segunda bestia es la que allana el camino y posiciona a la primera. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, es contemporánea, y hace, claro, porque la segunda bestia también es de naturaleza política religiosa, e influye de tal manera en las instituciones, porque se ha unido al Estado, el poder religioso de la segunda bestia se une al poder civil para ejercer poder y autoridad. De ahí que tiene estas atribuciones de ejercer esta autoridad. Y ejerce toda autoridad. Recuerden que les dije que cuando hablamos de autoridad, estamos hablando del poder político y civil, actuando en comunión con el poder religioso. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice que la segunda bestia ejerce la autoridad de la primera. ¿Qué autoridad tiene la primera? Religiosa. ¿Acaso la primera bestia tiene un símbolo, un signo de autoridad, el cual es compartido, porque dice en presencia, es compartido por la segunda bestia? De tal manera que cuando la segunda bestia actúa, ejerce la autoridad de la primera, porque comparte la autoridad de la primera. Y la autoridad y la primera bestia tiene un signo o una marca de autoridad, visible, conocible. Y esa marca de autoridad es compartida por la segunda bestia. De tal manera que la segunda bestia, cuando ejerce autoridad, está ejerciendo la de la primera en presencia, es decir, la misma. Hay algo que los une. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Eso de la presencia de ella incluye muchas cosas, mucho más amplio que decir estamos aquí juntitos, presentes los dos.
En presencia de ella quiere decir con el beneplácito de ella, con la autoridad, con la venia, con la aprobación, con la complicidad, con la cooperación de ella. Y la segunda bestia hace, pues como tiene autoridad, hace. ¿Cómo hace? Bueno, ¿cómo se ejerce autoridad? La autoridad espiritual, para poder ejercerse de tal manera en la población, tiene que tener autoridad civil y política, tiene que contar con eso, si no solamente la influencia sería espiritual. Pero acá dice que ejerce, hace que la tierra. La influencia no es solamente sobre un país, sino que se extiende más allá de sus fronteras. Estamos hablando que este es un movimiento que nace en la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, y se extiende a nivel global. Su influencia es global. Es decir, no solamente esto es nacional, sino global. Esta autoridad va más allá de lo nacional. Se vuelve universal. Acá se ejerce una autoridad nacional y universal, donde la segunda bestia ejerce la autoridad, ejerce o comparte algo en común con la primera bestia que las caracteriza y que las distingue. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Otra vez el factor de adoración. Adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice cuya herida mortal fue sanada. Bueno, todos los que hemos estudiado profecía, y vuelvo a repetir, estoy hablando para entendidos, no tengo por qué volver otra vez a repasar esto y a explicarlo, porque no estoy hablando con niñitos que han ingresado a la fe hace algunos días, estoy hablando con viejos y viejitas que ya llevan años en la verdad presente y esto lo saben. Así que estoy hablando para gente que sabe. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, esto de la sanación de la herida ocurrió parcialmente. Ustedes lo saben, ¿cierto? No tengo ni siquiera que señalar fecha o evento histórico. Ustedes saben cuándo se infirió la herida de muerte a la bestia y cuando ésta fue sanada o comenzó a ser sanada, ¿no es cierto? Ustedes saben eso, los tratados y todo eso que comenzaron a ayudar a que esta herida fuese sanada. Y hasta el día de hoy, esa herida sigue siendo sanada. Sanar la herida significa contribuir a la restauración del poder que tuvo la primera bestia en la Edad Media. Eso es sanar la herida. Sanar la herida es que la primera bestia recupera las prerrogativas, atribuciones y poder que tuvo en la Edad Media para actuar como actuó. Eso es. La segunda bestia contribuye, con todo su aparataje e influencia que he explicado, contribuye a esa sanación completa. Una vez que la segunda bestia logre sanar completamente la herida, ¿qué quiere decir eso? Otra vez proporcionarle las atribuciones a la primera bestia que la haga actuar como actuó durante la Edad Media. Por eso que dice acá, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Eso de que hace, quiere decir no que hace un trabajo de evangelización para convencer a todos que tienen que reconocer el poder, la autoridad y el trono de la primera bestia y adorarla a ella.
es decir, rendirle adoración, reconocimiento y devoción, sino que aquí estamos hablando de un poder político que se utiliza para justamente influir en la población para que reconozca y reverencie a la primera bestia. Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando dice aquí cuya herida mortal fue sanada, si bien está en presente, fue sanada, no, está haciendo referencia, a ver, dice cuya herida mortal fue sanada, está haciendo referencia al evento histórico de sanación, el famoso tratado de Letrán. ¿Ustedes se acuerdan de eso? 1929, donde se le devuelven los terrenos pontificios, ¿cierto? Se reconoce el Estado del Vaticano, etcétera, etcétera, y comienza otra vez a ejercer este poder como una monarquía, como un poder político religioso. Allí, eso es lo que hace referencia cuando dice cuya herida mortal fue sanada, pero en la práctica, si bien comenzó su restauración, esta herida ha ido sanando completamente durante los siglos, durante las décadas. Así que lo que hace la segunda bestia es hacer que adoren a esa bestia cuya herida se le comenzó a ser sanada en 1929. ¿Y cómo se hace para que los moradores de la tierra adoren a esta bestia? ¿Quién es el que está detrás? ¿Quién es el que da poder, trono y autoridad? ¿Quién es el que está detrás? Veamos estas cosas espiritualmente. ¿Quién está detrás de todos estos procesos terrenales, geopolíticos? ¿Quién está moviendo las piezas de la geopolítica? El dragón le dio su poder, autoridad, gran autoridad y su trono. Por lo tanto, para dar el golpe final y lograr la restauración completa de la primera bestia y ésta recobre el poder, pues es necesario invertir más esfuerzo, más recursos. ¿Qué hará el dragón para dar su golpe final y posicionar a la primera bestia otra vez? Porque si el dragón ha tenido un poder que ha influido en la civilización humana, esa es la Iglesia Católica Romana. Lo intentó en la Edad Media, lo volverá a intentar ahora en la Segunda Edad Media y final. ¿Qué hará el dragón para dar su golpe final? Bueno, déjeme decirle que ese golpe final ya lo está haciendo, porque el versículo 13 y 14, Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, son versículos que se vienen desarrollando por lo menos desde los fines de los años 50. ¿Cómo me dice usted? Sí. Los versículos 13 y 14 del capítulo 13 de Apocalipsis se vienen desarrollando poco a poco. Si usted cree que el versículo 13 y 14 se va a cumplir de la noche a la mañana, de un día para otro, está perdido. Estos versículos se vienen desarrollando poco a poco y van a alcanzar su clímax muy pronto. Porque el versículo 13 y 14 lo que hacen es ayudar a la formación de algo que allana el camino para la restauración del poder de la primera bestia. Y ese camino se llama imagen.
La imagen de la bestia, que es formada por la segunda, es lo que ayuda a restaurar el poder a la primera. Y el dragón proporciona de poder, nos dice el versículo 2, Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. Bueno, ¿cuál es el poder que maneja el dragón en esta tierra? ¿Cuál es el poder que maneja el dragón en esta tierra? Yo ya lo dije. Ejerce un poder espiritual, pero también tiene poder político. Porque también hay seres humanos susceptibles de ser usados por el enemigo. Por lo tanto, Satanás tiene influencia en el campo espiritual y en el campo terrenal, específicamente en la política, en las sociedades humanas. Así que cuando el dragón da poder, no solamente ejerce poder, otorga poder político, sino que también espiritual para lograr sus fines. ¿Y qué clase de poder espiritual insuflará en la segunda bestia, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que ayudarán a formar una imagen de la primera? También hace grandes señales. Eso es poder. Eso es poder de hacer grandes señales, venido del dragón. Pero se manifiesta a través de seres humanos que actúan en instituciones, en la sociedad, específicamente en grupos religiosos, no necesariamente cristianos. El diablo influirá socialmente en ciertos grupos religiosos donde él insuflará un poder extraño, fuego extraño, un poder sobrenatural maravilloso, extraordinario, que hará creer a estas masas de religiosos que el poder divino está actuando en medio de ellos y que aprueba ciertas directrices, ciertas agendas. Él hará creer a estas grandes masas de creyentes en lo que sea, porque desde movimientos protestantes, carismáticos o pentecostales, hasta sectas religiosas, ecológicas y de ovnis, estarán bajo este poder sobrenatural que les hará creer que el poder de lo divino está en medio de ellos y que aprueban cierta agenda. Porque este poder sobrenatural que actuará en tierra americana para apoyar la formación de una imagen de la bestia, tienen temas en comunes. Recuerden que les dije en la transmisión pasada que no solamente el catolicismo romano está ejerciendo influencia política y social en América, en Norteamérica, sino que hay otros grupos ONG y magnates que comparten la agenda y no necesariamente son católicos romanos. En todos ellos hay susceptibilidad de ser usados por fuerzas espirituales del mal para empujar una sola agenda. ¿Y cuál es esa agenda? Porque el diablo actúa así, no importa los fines, no importa los instrumentos, no importa cuán corrupto sea el instrumento, nos sirve para los fines que queremos. ¿Y cuál es el fin? La sanación total de la herida de la bestia. Y eso se logra formando la imagen, una imagen. ¿Qué poder se utilizará para la formación de esta imagen y lograr la sanación completa de la bestia? También hace grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra.
Cuando hablamos de grandes señales, estamos hablando de maravillas, hechos extraordinarios, eventos sobrenaturales. Cuando decimos extra o sobre, estamos hablando que son fenómenos que están fuera del plano humano, fuera de las facultades humanas. Son fenómenos sobrenaturales que escapan a las facultades naturales humanas. Es un poder externo, extraterrestre, que actuará por medio de seres humanos. No participaron de hechos sobrenaturales los apóstoles también en Pentecostés. ¿No actuó en ellos un poder extranatural, extraterrestre? Entiendan bien los términos, yo estoy hablando para gente inteligente, ¿eh? También hace grandes señales el dragón, actuando en la segunda bestia. De tal manera o a tal nivel que incluso hace descender fuego del cielo. Cuando aquí dice que hace descender fuego del cielo, simplemente está haciendo referencia a que hará aparecer hechos extraordinarios como venidos de lo alto, del cielo. Es decir, como venidos de Dios, como con la aprobación de Dios. Es un poder que viene del dragón, pero se manifestará como venido del cielo, en contraste con la tierra. Satanás se identifica como príncipe de este mundo. Bueno, él pretende hacer creer que estas grandes señales tienen su origen en el cielo, en el Dios verdadero, y que se manifestarán en la tierra y serán tan extraordinarias como fueron las señales en Pentecostés hechas por los apóstoles. Las señales, si ustedes analizan las señales o los milagros o hechos extraordinarios que experimentaron los apóstoles, fueron eventos y hechos públicos, patentes, evidentes. Todo el mundo los veía y se maravillaba y se sorprendía. Quedaban atónitos, quedaban convencidos cuando veían estas señales hechas por los apóstoles. De hecho, la misma escritura dice, y estas señales acompañarán a los que creen, dice. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios y estos saldrán. O sea, estas señales acompañan a los creyentes, es verdad. Pero lo que está descrito aquí en Apocalipsis 13:13 es una impostura, es una falsificación, porque quien realiza estas grandes señales no es el Dios verdadero, es el dragón que da su poder sobrenatural a ciertas organizaciones e instituciones o seres humanos en tierra norteamericana, en la segunda bestia. ¿Y cuál es el resultado de estos eventos? Que están sucediendo por lo menos de fines de los años 50 en adelante, con los famosos movimientos carismáticos o pentecostales, donde comienza a haber una efusión de los carismas, una efusión de los dones espirituales, y comienzan a verse grandes reuniones de avivamiento con extraordinaria manifestación de sanaciones y de poder, donde los telepredicadores echan fuera demonios. Recuerden ustedes, por favor, los años 80, 70 y 80, con el famoso Club PTL, Club 700, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, y todos estos movimientos carismáticos en los Estados Unidos, donde comienza a verse un poder extraordinario en las reuniones, un poder sobrenatural venido del cielo que cae como fuego. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña. Ese es el resultado. Este no son señales, estas no son grandes señales venidas del Dios verdadero, como fruto o resultado de la presencia del Espíritu Santo. Estos son espíritus inmundos. Quienes hacen este poder, estas señales, estas grandes señales, no tienen su origen en el cielo, en el Dios verdadero, ni en el Espíritu Santo, sino que esto es una falsificación de los dones espirituales que se manifestarán en aquellos que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos, o que engañarán a los que dice el versículo 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos aceptarán y creerán esta impostura sobrenatural. Para no caer víctima de estas grandes señales, de tal manera que aún se hace descender fuego del cielo a la tierra, hay que haber recibido el amor de la verdad. No solamente profesar haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sino caminar en sus pisadas, caminar dando testimonio diario de los principios de la ley. Hay que caminar como un sellado si no quiero estar dentro de estos moradores de la tierra. Porque si alguna vez entraste, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, ese nombre puede ser borrado si no has perseverado en la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta que esto tiene implicancia con la justificación por la fe? Si tú no perseveras en la fe de Jesús, puedes ser borrado del libro de la vida. Y si eres de aquellos que no están escritos en el libro de la vida, estarás dentro del grupo mayoritario que adoran, de los moradores de la tierra que adoran a la bestia. Y ya he dicho que para adorar a la bestia no necesariamente tienes que estar de acuerdo con su marca o pertenecer a la institución o adherir a la bestia. No necesariamente. Para ser de aquellos moradores que adoran a la bestia y reciben su marca, basta con no haber recibido el amor de la verdad para ser salvo. Basta con ser borrado del libro de la vida. Basta con rechazar el mensaje de amonestación. Basta con no haber obedecido a Jesús y sus mandamientos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Aún Dios está al control de este mundo y todo va según la agenda de Dios. Pero los moradores de la tierra deben ser probados y por lo tanto se le permite al enemigo de Dios ejercer poder y autoridad para ver hasta dónde avanza su rebelión. Y se le permite actuar de esta manera y desenvolverse. ¿Qué se le permite? Se le permite ejercer más poder sobrenatural sobre los moradores de la tierra para dar el golpe final, porque necesita algo convincente para amarrarlos a todos como gavillas. Y este trabajo de convencimiento y de engaño y de confusión se viene realizando desde hace varias décadas, desde que el falso avivamiento pentecostal o de manifestación efusiva de los dones del Espíritu, se viene difundiendo en todo el cristianismo. Pero si estas grandes señales ya se vienen manifestando desde hace décadas, ¿qué falta para dar el golpe final? Si ya hay una promoción extraordinaria de los dones del Espíritu en el mundo religioso, ¿qué falta para que el mundo religioso definitivamente forme la imagen de la bestia? Versículo 14.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, de nuevo, en presencia de la bestia. Noten que esto en presencia. Si ustedes leen el versículo 12, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Y qué hace de nuevo? ¿Qué hace de nuevo la segunda bestia? Primero dice el versículo 12, ejerce toda autoridad y hace. Noten el versículo 12, ejerce autoridad, hace. ¿No es una escalada de poder? ¿No es un poder en crecimiento? Versículo 12, ejerce toda autoridad. Luego, y hace que la tierra. Versículo 13, también hace grandes señales, también hace, otra vez, más poder. Grandes señales de tal manera que aún hace. 4, descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan a la bestia que tiene la herida de imagen, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Las señales sobrenaturales que sobrevendrán y que aún no hemos visto, porque hasta el momento hemos visto cada locura en el mundo religioso. Sanidades falsas, dones falsos, interpretaciones disparatadas de la palabra de Dios y de los milagros de Jesús. Pero ¿qué falta por ver ahora? ¿Qué falta? Déjeme decirle una cosa. Todos los dones espirituales, todos los dones del Espíritu descritos en la Biblia han sido falsificados desde hace décadas. Estamos acostumbrados a ver eso por internet y por televisión. Así que estos versículos han tenido ya su cumplimiento parcial. Pero aquí habla de grandes señales. ¿Qué falta? ¿Qué falta que convencerá al mundo religioso y lo arrastrará a la formación de la imagen de la bestia? ¿Qué falta? Hay una cita extraordinaria en el libro Conflicto de los Siglos que dice: el acto capital de Satanás será, voy a parafrasear, me la sabía de memoria, pero es que ya son tantos años ya. El acto capital de Satanás, el acto capital de engaño, será que el mismo Satanás se dará por Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se aparecerá con un brillo deslumbrador, muy parecido a cómo se describe a Jesús en los cielos. ¿Saben cómo se ve Jesús en los cielos? Busquen Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En varias partes de la tierra, Satanás aparecerá con un brillo deslumbrador parecido a como se describe al Hijo del Hombre en la Escritura. Imitará su voz, hablará sus mismas parábolas, bendecirá a la gente, se aparecerá aquí y allá, se suspenderá en los cielos, posiblemente se materializará, aparecerá brillante, con su cara resplandeciente, se aparecerá en eventos públicos. Y no solamente él, sino que sus ángeles más poderosos recorrerán la tierra apareciéndose en los cielos. Voy a leerles textualmente la cita, si ustedes me permiten un minuto. Yo le voy a buscar textualmente esa cita donde aparece. Esa cita se encuentra en el libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Yo tengo que estar buscando en otra fuente porque me falta un teléfono. Entonces no puedo buscar en un teléfono, tengo que entrar a otra aplicación para poder buscar esa cita. Acá está. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama El tiempo de angustia, si no me equivoco. Y hay una cita que está en ese capítulo, El tiempo de angustia, si no me equivoco, la memoria no me falla. Miren, me he leído el conflicto de los siglos yo creo que unas 15 veces, y aún así todavía no puedo a veces apuntarle exactamente dónde está la cita. Acá está, estaba la cita justamente ahí. Conflicto de los siglos, capítulo El tiempo de angustia. Gracias, Señor, que me has permitido leer el Espíritu de Profecía en español y poder acordarme. El acto capital que coronará la toma de poder final para hacer recobrar el poder a la bestia. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho. ¿No le estaba diciendo que desde hace mucho? Que esto no es nuevo. Esto de que hará descender fuego del cielo a la tierra, eso hace rato que está. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. ¿Cómo lo hará? De manera así paulatina. Enviará primero a sus ángeles más poderosos antes de aparecer él. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan, en el Apocalipsis. Y cita a ella acá, Apocalipsis 1, del 13 al 15, lo acabamos de leer. La gloria que le rodee a Satanás superará. ¿Se acuerdan que les dije que esto de la falsificación de los dones espirituales no es algo nuevo? La falsificación del Pentecostés bíblico no es algo nuevo.
Es algo que se viene dando desde los tiempos bíblicos, pero la época moderna podemos identificarla desde fines de los años 50, con la aparición del pentecostalismo, que es un movimiento de avivamiento espurio que falsifica los dones espirituales y que viene de un poder de abajo, no del cielo. Pero lo que está descrito para la formación de la imagen de la bestia es justamente la manifestación de esas grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, pero engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, pero estas señales las venimos viendo desde hace décadas. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que dará el golpe final para la formación de la imagen de la bestia y convencerá a los moradores de la tierra que hay que apoyar a la bestia y que no hay que oponerse a la bestia? ¿Quiénes serán los únicos chiflados que se atreverán a oponerse a este poder sobrenatural extraordinario? Va a ser suicida oponerse a la bestia. Por eso que Apocalipsis 13:4 dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién va a luchar contra ella si el poder del cielo se manifiesta a favor de ella? ¿Quién se manifestará en contra de ella? Habría que ser antidios, anticristiano. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. O sea, lo que se está descrito en Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, todavía no lo hemos visto. Esos versículos han tenido un cumplimiento parcial en la falsificación de los dones del Espíritu, pero falta todavía. Viene algo mucho más extraordinario todavía, que va a terminar convenciendo y uniéndolos a todos. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. ¿Cuál va a ser la reacción de los moradores de la tierra? El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él. ¿Y qué hará Satanás? Mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. El tono amable y compasivo. En tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, en su actuación como Cristo, da el golpe. Asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. ¿Quiénes van a aceptar esta afirmación? Dos grandes grupos. Porque dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron los moradores de la tierra. Ya les voy a decir cuáles dos grandes grupos adorarán a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cuáles dos grandes grupos van a aceptar la afirmación del falso Cristo cuando dice, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él? ¿Cuáles dos grandes grupos de moradores de la tierra aceptarán esta afirmación? Y por ende, no se opondrán a la bestia.
Porque ¿quién se opondrá a la bestia? ¿Quién se va a oponer a la bestia si la bestia tiene todo el poder, la autoridad y el trono? Hay que ser muy, muy desatinado para oponerse a la bestia, sabiendo todo el poder que tiene. ¡Ay de aquel que se oponga! El primer grupo que va a aceptar van a ser aquellos que reconocen la marca o signo de autoridad de la bestia misma. Aquellos que creen que el día domingo es la marca distintiva de la iglesia, de la bestia, que ese es el día del Señor, que es el día en que se adora a Jehová, que es el día santo, que es el día del Señor. Aquellos que conscientemente reconocen ese día como una marca de autoridad del cristianismo en general, católico o no católico. Aquellos que doctrinalmente y de todo corazón aceptan esa marca distintiva, esa marca religiosa, son los que adoran a la bestia. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo que termina adorando a la bestia, y que tampoco está escrito en el libro de la vida, igual que el primer grupo, son aquellos que no necesariamente adhieren a la bestia, son aquellos que no necesariamente son cristianos, son creyentes en el Dios verdadero, son aquellos que les da lo mismo y que para no hacerse problema, pues adoran a la bestia, les da lo mismo. Incluso dentro del segundo grupo hay personas que ni siquiera son creyentes, pero les da lo mismo. Al ponerse en ese terreno, automáticamente adhieren a la bestia, porque con su silencio o indiferencia apoyan la marca de la bestia, o dan autoridad con su silencio, con su omisión, con su silencio otorgan. Nos dicen por ahí el silencio otorga, bueno, ahí está. Esos son los dos grupos que constituyen los moradores de la tierra que adoran a la bestia y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Sigue diciendo sobre este acto capital. Declara, este es el golpe final, declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, es decir, ¿quiénes son los que insisten? Oigan, esto de insistir quiere decir que son unos porfiados que insisten, que persistentemente se han opuesto, o sea, son de una minoría que se atreven a luchar contra la bestia. O sea, el mundo entero considera que es una locura oponerse a la bestia. ¿Quién como la bestia, que ostenta todo el poder, la autoridad y el trono? ¿Quién podrá luchar contra la bestia, contra ella? ¿Quién se le ocurre eso? Bueno, acá dice que, y se acuerdan que les hablé que los poderes totalitarios buscan aplastar toda oposición. Bueno, ¿qué hace en el acto capital Satanás? Se encarga, no solamente declara cuál es el signo de su autoridad y llama a apoyarla, sino que al mismo tiempo hace un llamado, emite una condenación contra los pocos disidentes que se atreven. Declara
que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es decir, los ángeles más poderosos de Satanás, que fueron enviados como apóstoles de luz a todo el mundo para convencer a las muchedumbres mediante apariciones extraordinarias. Es el engaño más poderoso descrito en Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, o como dice Apocalipsis 13, los moradores de la tierra, desde los más pequeños hasta los mayores. ¿No dice Apocalipsis 13 pequeños, ricos, grandes y pobres? Desde los más pequeños hasta los mayores creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Todo el mundo asume que esta aparición o apariciones extraordinarias, estas manifestaciones de señales pavorosas, extraordinarias, que pretenden caer desde el cielo a la tierra, vienen de Dios. Y ese es el golpe final para recobrar el poder de la bestia en el mundo entero. Cuando eso sucede, se instaura por completo la segunda edad media o oscurantismo final en la tierra. Dice el versículo 14, Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Notaron? Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Todo esto que estamos leyendo es parte de lo que el dragón otorga a la bestia: poder, trono y grande autoridad. Todo esto tiene que ver, tanto poder político, terrenal, como espiritual. Y dentro del poder espiritual está la manifestación extraordinaria de poder extraordinario, poder sobrenatural. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. No solamente esto empujará a formar una imagen, una copia de la imagen de la bestia, la primera bestia en tierra americana, sino que esto se extenderá a nivel global. El mundo religioso apóstata, es decir, que no está en la verdad bíblica, en la sana doctrina, el mundo cristiano apóstata, el mundo religioso en general apóstata, tendrá tal poder espiritual, sobrenatural y político a la vez, que influirá civilmente en las autoridades para imponer, obligar. ¿Qué significa eso? Legislación civil a través del poder ejecutivo y el legislativo en los Estados Unidos. Esto influirá para obligar, porque las leyes obligan a todo ciudadano. Y el ciudadano tiene el deber de respetar la ley. Pero ¿qué sucederá cuando esto choque con la conciencia de algunos? La imagen de la bestia
representa al mundo cristiano apóstata que legislará ciertas normas de naturaleza religiosa. Y de esa manera se obligará a la población a amoldar su conducta según un principio religioso. Al obedecer la legislación de descanso nacional en los Estados Unidos que empujará la imagen o protestantismo apóstata, se estará levantando esta adoración a la primera bestia. Porque el primer día de la semana que la primera bestia y la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, argumentan que es el día del Señor, es una marca distintiva de autoridad de la primera bestia, en contraposición al sello, signo o marca del Dios verdadero que señala al Creador de los cielos y de la tierra. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, la imagen de la bestia es usada por el diablo mediante poder espiritual extraordinario, señales y prodigios, para posicionar a la primera bestia. Perdone la expresión que voy a usar, pero el protestantismo apóstata de los Estados Unidos y a nivel mundial son los tontos útiles usados por ignorantes, por necios, son usados como plataforma para catapultar una vez más en la historia universal a la Iglesia Católica Romana como dueña y señora de las conciencias de los moradores de la tierra. Roma recuperará el poder y el estatus que tuvo durante la Edad Media, gracias al mismo cristianismo y a sus tinieblas. Termino con unas citas del Espíritu y Profecía respecto justamente a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia. En el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 15, hay un subtítulo que dice: ¿qué es la marca de la bestia? Quiero terminar leyendo estas citas y analizándolas con ustedes. ¿Qué es la marca de la bestia? Y acá voy a aclarar una Babilonia o una confusión que reina en ciertas sectas así llamadas sostén propio, que son grupúsculos de personas medianamente formadas, cuya característica es la mediocridad, el resentimiento y la confusión religiosa, la falta de formación y de entendimiento. Son características de las sectas llamadas sostén propio, que están apareciendo como hongos venenosos en todo el cristianismo. Muchas de estas sectas de sostén propio están contaminadas con cierta noción equivocada de lo que es la marca de la bestia. Y voy a aclararlo ahora. Porque algunos dicen que todavía no existe la marca de la bestia. ¿Vale? Algunos dicen que el domingo o primer día de la semana todavía no es marca de la bestia, dicen ellos, algunos. Porque mientras no sea promulgada la ley dominical nacional en los Estados Unidos, todavía el primer día de la semana no es marca de la bestia. Lo va a ser cuando se promulgue la ley dominical nacional. Así dicen algunos de ellos. Bueno, están totalmente equivocados, porque la falta de materia gris les impide analizar más allá las cosas.
Vamos a analizar las citas donde justamente habla de esto y vamos a aclararlas de manera correcta, ¿verdad? De manera correcta. ¿Qué es la marca de la bestia? Pongan atención. Primera cita, sacada del libro Testimonios para los Ministros, página 133, incluida en el libro Eventos de los Últimos Días. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. Vuelvo a repetir, la observancia de este día es la marca de la bestia. Si una persona en estos momentos observa conscientemente, de buena fe, de todo corazón, normativamente, observa el domingo como día del Señor y disfruta espiritualmente, ¿no es cierto?, religiosamente de ese día y lo reconoce como día del Señor, esa persona está observando la marca de la bestia. Pongan atención a lo que voy a decir. Estoy hablando para gente inteligente. Porque el domingo es la marca de la bestia, porque es el signo distintivo de un poder religioso. Es la marca de un poder religioso. Por lo tanto, la persona que conscientemente adora en ese día y lo reconoce como día del Señor, está observando la marca de la bestia, está observando el domingo, que es marca de la bestia. Está observando la marca de la bestia porque el domingo es una marca de la institución simbolizada por la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay una pequeña distinción que hay que hacer. Si bien el domingo es la marca de la bestia, todavía esa marca no ha sido impuesta. Es decir, no es de carácter obligatorio. ¿Están captando la diferencia ahora? Es la marca de la bestia, pero todavía no ha sido impuesta. Todavía no hace que los moradores de la tierra adoren. Todavía no sucede eso. Cuando se impone por legislación nacional en los Estados Unidos y después universal, con la ley dominical nacional, por ley, ahí se impone la marca de la bestia, por ley. Porque toda ley, cuando no se obedece, lleva una sanción. Bueno, eso no sucede hoy día. Pero eso no quita que el domingo sea marca de la bestia. Es marca de la bestia. Solo que no ha sido impuesta. ¿Están entendiendo ahora? Lo mismo pasa con el sello de Dios. Con ley o sin ley, el séptimo día bíblico, el cuarto mandamiento de la ley o el sábado, el séptimo día, el día del Señor bíblico, es sello de Dios. ¿No es cierto? Es. Porque es un día conmemorativo, distintivo, santificado, apartado desde la creación. Es el sello de Dios. Señal será entre mí y ti, dice Jehová. ¿No es cierto? Y no hace falta legislación. Es el sello de Dios. Solo que el sello de Dios no ha sido envuelto en una controversia todavía, donde hay que decidirse. Nosotros vivimos observando el sello de Dios. Vivimos como un sellado, es decir, vivimos identificándonos con el verdadero sello, signo de Dios.
Hay personas que viven identificándose con la marca de la bestia. Pero uno y otro todavía no han sido impuestos porque no se ha levantado la controversia. ¿Se dan cuenta? Actualmente una persona que observa la marca de la bestia puede conocer la verdad bíblica y pasarse al sello de Dios, ¿o no? Claro. Pero cuando se levante la controversia, tendrán que decidirse. Y cuando hagan su resolución consciente, después de haber tenido toda la información necesaria, pues cada cual quedará firmado en la marca que ha escogido. Y ahí es cuando se pone la marca de la bestia. Así que en resumen, la observancia de este día es la marca de la bestia. Con ley o sin ley, el domingo es una marca distintiva de ese poder. Revela a Dios. ¿Estamos? Segunda cita. La marca de la bestia, esto está sacado del libro Evangelismo 174. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Lo estoy leyendo textualmente del Espíritu de Profecía. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Está en concordancia que lo hemos explicado hasta ahora. Tercera cita. Cuando llegue la prueba, es decir, la legislación, cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Se dan cuenta que con la controversia, es decir, cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia, la observancia del domingo. ¿Por qué? Porque se intentará, según la profecía, imponer por legislación humana la marca de la bestia. La marca distintiva de la bestia, que hasta el momento no ha sido obligatoria o queriendo ser impuesta a los moradores de la tierra, pronto, cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta? Cuarta cita. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. ¿Perdón? ¿Tú quieres saber si eres de los sellados o de los que son partidarios de la marca de la bestia? ¿Ahora? ¿Quieres saberlo? La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Si tú observas hoy el séptimo día bíblico, es una evidencia de tu preferencia por el sello de Dios. Quinta cita y última, y se cita Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, que lo vamos a analizar el martes. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todo eso lo vamos a explicar pronto. Y comenta: los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo. Mano derecha representa la actividad laboral, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo. ¿Se acuerdan que le hablé de las dos clases de moradores que va a recibir la marca? Unos son los que conscientemente, en conciencia, reconocen el domingo como día del Señor, como día de reposo.
Esos reciben la marca de la bestia si persisten durante la prueba en su decisión. Reciben definitivamente la marca que ya han venido observando y reconociendo, pero lo hacen conscientemente. Pero después está el otro grupo que no les interesa si es domingo, jueves o lunes, le da lo mismo, pero se adhieren a la legislación por miedo de perder el trabajo, la fuente laboral. Esos también reciben la marca de la bestia y la reciben en la mano. No en la frente, porque no lo hacen desde el punto de vista religioso, les da lo mismo, pero laboralmente reciben la marca de la bestia al violar la ley, porque estamos bajo una prueba. Los hombres no solo deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer el domingo como el día de reposo. Así que los imbéciles que están confundiendo a la gente diciéndole que el domingo todavía no es marca de la bestia porque no se ha promulgado ninguna ley. Bueno. Sigan con su déficit intelectual nomás, pues. Ciegos guiando a otros ciegos. Yo espero que le haya quedado claro esto de la marca de la bestia, en el sentido de que qué es y cuál es el matiz que tenemos que hacer con con respecto a la prueba. El primer día de la semana o el domingo es la marca de la bestia, pero todavía no se ha levantado la controversia donde esta es impuesta, es decir, se exige respetarla o reverenciarla obligatoriamente. Si tú persistes en la observancia del primer día de la semana, bajo la prueba, recibes la marca de la bestia. Eso no quita que ahora tú observes la marca de la bestia. ¿Te das cuenta? Así que cuidado con eso. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que haya servido de alguna manera para ampliar y profundizar un poquito este tema. El martes debería retomar este tema otra vez. Quiero hablar específicamente de que cuándo se recibe la marca de la bestia. Porque hoy en día hay millones de personas que observan la marca de la bestia, pero no han recibido definitivamente la marca. O sea, no han sellado su decisión. ¿Se dan cuenta? Observan la marca de la bestia, pero no han recibido la marca. Quiero aclarar eso. Millones de personas observan la marca de la bestia, pero no han recibido la marca. Hasta el momento nadie ha recibido la marca de la bestia. Aunque observen la marca de la bestia, no han recibido la marca. ¿Está claro eso? Espero que sí. Como hay millones de personas también que están observando hoy día el sello de Dios, pero todavía no reciben el sello de Dios, porque no se ha levantado la controversia. ¿Se está entendiendo? ¿Ok? Bueno, el martes vamos a ampliar un poquito eso sobre cuándo se recibe la marca de la bestia. Yo espero que sigan estas transmisiones porque quiero llegar hasta el tema de no se podrá comprar y vender. Y yo quiero explicarles cómo va eso. O sea, no tengo toda la información y el Señor no me ha dado todo el entendimiento sobre eso porque es luz en desarrollo. Pero ya estamos viendo ciertas cosas que podríamos empezar un poquito ya a conversarlas de cómo va a ser eso de que no podrán comprar ni vender en base a los dos grupos de moradores de la tierra que reciben la marca. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vale? Todo eso lo vamos a ir viendo desde el martes. El martes retomamos este tema. ¿Ok? Atento con las transmisiones por Voz Pensante, donde también voy a estar compartiendo algunas cosas, no religiosas, pero algunas cosas culturales también por ahí. Todos invitados a suscribirse al canal de Twitch, por donde estoy haciendo estas transmisiones en video. También por Facebook estoy haciendo estas transmisiones y queda registrado en el muro. Y también hay un respaldo en audio sobre estos mismos temas en la plataforma de Castbox. ¿Ok? Que Dios les bendiga.